Normas, leyes y reglas garantizan la equidad de género y la paridad en la toma de decisiones. La mujer en Bolivia ha conseguido reducir la brecha con el hombre en diferentes ámbitos de participación política, social y económica. Vamos muy bien en términos de representación de las mujeres. Pero aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo en el área rural. Yo les digo, hijas, nunca es tarde para una mujer. Vos puedes trabajar y puedes salir adelante. La búsqueda de una autonomía plena, la lucha contra la discriminación y la violencia de género se constituyen en un reto para quien hasta ahora se mantuvo a la expectativa. Es la hora de despertar. La voz dormida, la lucha de la mujer por su autonomía. Estaban hartas de que siempre fuera lo mismo. Trabajaban codo a codo con los hombres, incluso más horas, pero ganaban menos y encima tenían la obligación de sus deberes domésticos, preparar la comida y atender a los hijos. Por eso, un 8 de marzo de 1857, un grupo de trabajadoras textiles salió a las calles de Nueva York para protestar reclamando por sus derechos. Aquella fue la chispa que en 1911 encendería la llama. That was a terrible thing. And when we got down, we saw the 3 flights burning. The people, all bodies. It was terrible. I'll never forget that time, never. El 25 de marzo se incendió la fábrica de camisas Shirtwaist, también en Nueva York. Murieron 123 mujeres, en su mayoría jóvenes e inmigrantes. El impacto global del desastre en aquel entonces resulta hoy determinante para comprender la esencia de los movimientos de activistas en defensa de los derechos de la mujer trabajadora. De este modo, Clara Zetkin y Rosa Luxemburg encabezaron la lucha por una serie de derechos fundamentales. Derecho a votar, derecho a participar y ocupar cargos públicos, derecho a trabajar, derecho a la formación profesional y derecho a la no discriminación laboral. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán siempre entre nosotras. Sin embargo, más allá de la fuerza declarativa de estos principios, costó mucho esfuerzo la emancipación femenina de la ancestral tutela masculina y la consiguiente incorporación al mercado de trabajo y la vida pública. Esos derechos se van conquistando a lo largo de toda esta década y va acompañada de otras reivindicaciones, como decimos, que tienen que ver con la etnia, con la clase social, con el posicionamiento de las personas en la sociedad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece de un modo implícito la igualdad esencial entre el hombre y la mujer en dignidad y derechos cuando en su artículo 1 se refiere a todos los seres humanos. Asimismo, proscribe la discriminación de la mujer en su artículo 2, cuando establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción de sexo. Estos principios elementales son ratificados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No es extraño, por lo tanto, que Naciones Unidas considere a la mujer artífice de la historia que hunde sus raíces en la lucha plurisecular por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Todos los derechos que tenemos hoy las mujeres, y no solo las mujeres, también movimientos, pueblos indígenas, compañeros y compañeras LGBTI, etcétera, son derechos conquistados, no son derechos que se nos han dado o porque en el 45 hubo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no estábamos claramente contenidas ahí, ni los pueblos indígenas, ni las mujeres, ni la población LGBT. De ahí vienen las convenciones de derechos humanos reclamando estos derechos. La historia, sin embargo, demuestra que no siempre fue así. El voto estaba restringido no solamente a las mujeres, sino a otros sectores de la población, que era fundamentalmente la población indígena, pobre, negra. Por ejemplo, en Estados Unidos no se permitió el sufragio o voto femenino hasta 1965. En América Latina, Uruguay lo aprobó en su constitución en 1918 y Bolivia en 1952. Las mujeres en Bolivia adquieren la posibilidad del derecho al voto el año 52. El último país, esto lo sé, en tener el voto es en la década de los 90, es Paraguay, o sea, como 40 años más tarde. Pero hay países donde se restringe a la mujer el derecho a votar, como por ejemplo Arabia Saudí y Nigeria. De hecho, la organización Amnistía Internacional la considera la violación de los derechos humanos más extendida e impune, alimentándose de la discriminación y además reforzándola. Cada que hay avances en derechos humanos, y es como una relación matemática, también vienen los embates conservadores y en contra de estos avances en derechos humanos muy fuertes. Si tú ves la virulencia de los feminicidios es cada vez más atroz, ¿no? O sea, ya no es que muere la mujer, no sé, de un disparo, es como hay una hazaña contra las mujeres en el tipo de crímenes que se está dando contra ellas. La discriminación a la mujer por el simple hecho de serlo está muy presente en la religión, la cultura y en el propio Estado. En América Latina hay toda una regresión en temas de los derechos de las mujeres porque están estos grupos religiosos que hablan de la ideología de género como que con todo el tema de los derechos de las mujeres y de igualdad de género estuviéramos deconstruyendo las familias, promoviendo el aborto, promoviendo el matrimonio igualitario, o sea, que igual son derechos, pero que no tiene nada que ver con temas vinculados con la igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces es preocupante, es preocupante. Allí inciden factores familiares, económicos y laborales. En pleno siglo XXI, cuando en principio se consideran superadas las barreras de la discriminación laboral, hay leyes discriminatorias hacia la mujer en 36 países del mundo. Y si hay discriminación, hay violencia. Acoso, abuso, las mujeres no se callan. Familiares y amigos la apoyaron previo a la presentación de su denuncia. Acoso, abuso, las mujeres no se callan. Entonces él, a sabiendas de que yo iba a estar sola, quiso aprovecharse de mí. Eso es lo que yo recibí. Me acariciaba la espalda, me daba toques. Una vez me agarró el glúteo, la vez que lo puse en su lugar. Esta última vez que me abrió con fuerza la chamarra, no sé qué intenciones tenía. Existe una violencia legal traducida en leyes que contemplan la violencia contra la mujer, permitiendo los llamados delitos de honor que admiten cuestiones atenuantes. Este video muestra a una mujer de entre 19 y 21 años de pie en un agujero cavado en el suelo rodeada de hombres. Fue acusada de adulterio en Afganistán y sentenciada a morir a pedradas según la ley islámica. Una pena que es ilegal pero practicada en zonas controladas por el Talibán. La víctima fue casada con un hombre en contra de su voluntad y huyó con otro. Tienes lugares donde se permite el matrimonio infantil. En este momento ONU Mujeres está lanzando toda una campaña para evitar el matrimonio infantil en todos los países. O sea, hay países donde la legislación todavía no está clara
y se permitía que las niñas a los 16 años se casen, y en muchos casos también como una forma de reparación de la violación. O sea, si la niña es violada y el hombre decide casarse con ella, entonces es una forma de reparar, que lo aceptaba la familia, y diferentes, digamos, reglamentos o códigos del propio país. Por ejemplo, en Nigeria, el Código Penal reconoce que los maridos pueden utilizar violencia física para regañar a sus esposas. A la par hay una violencia expresada en leyes de obediencia femenina en países como Sudán y Yemen, donde la mujer debe estar siempre disponible a sostener relaciones sexuales con su marido y pedir permiso para ausentarse del hogar. Hay formas de exclusión como la infabulación genital, por ejemplo, que es verdaderamente una práctica salvaje que va absolutamente contra los derechos mínimos de salud de las niñas. Y imagínate, o sea, extirparles el clítoris para que no tengan placer en las relaciones sexuales, o sea, es brutal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mutilación femenina es una forma intencional de alterar o lesionar los órganos genitales femeninos. Mimi nilisoma hadi class 6 ndio nikaambiwa nitatairiwa. Nilijaribu kukataa, nikaambiwa na baba lazima utatairiwa. Hata mama alijaribu kukataa, kaambiwa lazima atairiwe. Juu hata yeye ametairi. Nikatairiwa nikiwa darasa la 6, nikiwa na 13 years. Este procedimiento no trae consigo ningún beneficio para las mujeres. De hecho, pueden producir hemorragias graves, problemas urinarios, quistes o infecciones como el tétanos y la muerte. Pero si bien hay mujeres que tienen la limitación de la vestimenta, de usar el burka, muchas veces en nuestras sociedades más liberales también hay condicionamientos a las mujeres en términos del vestido, de la forma, del peso, de cómo te tienes que ver guapa, etcétera, que son otro tipo de condicionantes que no son iguales a los anteriores, pero también actúan para modelar a un tipo de mujer, ¿no? Estas formas de discriminación extremas, si cabe, coexisten con las diferencias laborales y la participación política representativa, oportunidades en cargos directivos y acoso, que a diario se denuncian en los medios de comunicación occidentales. Durante todos estos años se han denunciado más de 4.000 casos de acoso político y violencia política contra mujeres electas. Eso no va a volver a pasar, no puede seguir pasando. No puede ser que quienes acosan y violentan la dignidad de esas mujeres, además están en la impunidad. Se espera que esta ley contra la violencia política y acoso a las mujeres, de 25 artículos y disposiciones transitorias, sea un cuerpo legal que erradique los abusos a los que fueron sometidas concejalas, autoridades, funcionarias públicas y candidatas, solo por el hecho de ser mujeres. En Bolivia, la mentalidad patriarcal, producto de una herencia cultural todavía no superada, se traduce en una suerte de discriminación tolerada que se acentúa por las condiciones de pobreza moderada en las ciudades. Es una ley que verifica y denuncia la necesidad del patriarcado de dividir el poder entre el poder de los hombres y el poder de las mujeres. Hay una apuesta política desde el gobierno de la despatriarcalización que evidentemente tiene mucho que ver con la violencia contra las mujeres. Entonces desde ahí creemos que necesitamos campañas muy fuertes de despatriarcalización. O sea, no entendería esa apuesta si no dirige una parte muy fuerte de sus esfuerzos a erradicar la violencia contra las mujeres. En tanto, en el área rural, esto se hace mucho más patente, obligando a algunas mujeres a luchar contra viento y marea. Eso es lo que toca al despuntar el alba, allá donde parece que nunca se pone el sol. Mujeres del área rural de Chuquisaca, en los valles de Cinti, se dan modos para empoderarse económicamente. Son cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Que eso podría ser lo único que me quedaba de enfrentar. Y de ahí he hecho mi corazón duro y yo dije, no, hasta aquí nomás, y hemos tenido un problema un día y al otro día y hasta aquí nomás le dije. Y ya no lo he vuelto a hacer caso más.
Su búsqueda de autonomía económica las conduce a compatibilizar el desafío de producir con el de ser madre. La lucha por la equidad de género y el reconocimiento de los derechos de la mujer es una de las páginas más controvertidas de la historia. Esos derechos se van conquistando a lo largo de toda esta década y va acompañada de otras reivindicaciones. Desde la cruenta batalla por los derechos laborales al sufragio femenino, el camino ha estado plagado de obstáculos. Todos los derechos que tenemos hoy las mujeres, y no solo las mujeres, también movimientos, pueblos indígenas, compañeros y compañeras LGBTI, etcétera, son derechos conquistados. El Valle de Cinti, como dicen con orgullo sus habitantes, es una sucursal del cielo. Sus características, hay una fuerte producción de zanahoria y de cebolla, pero tradicionalmente aquí se produce vid, se produce choclo, principalmente, ¿no? Conozco gran parte del país, también viajé afuera, entonces, pero siempre mis raíces, mi corazoncito, todo está aquí. Localizado en el suroeste del departamento de Chuquisaca, entre las provincias Norcinti y Surcinti, está formado naturalmente por un valle alto con una serie de pequeñas cuencas, por lo que se trata de una región ciertamente privilegiada para la agricultura y la agroindustria. Aquí, la mujer cumple un rol preponderante. Mi nombre es Graciela Cruz Correa, nací en Cahuasi. Bueno, mi nombre es Gabriela Sánchez Ríos, tengo 29 años. Yo me llamo Florinda Mercado López, yo soy de la comunidad de Jailía, del municipio de Villavesia. Soy Sandra Miriam Ayar de Narváez, 42 años, estamos en la comunidad de La Fragua, más que todo en un sector de la comunidad de Taraya. Mi nombre es Daisy Lorena Ríos Tejerina, vivo aquí en la localidad de Paichito. Mi nombre completo sería Mary Margarita Quiroz Ríos y actualmente estoy trabajando en Las Caseras y aquí este lugar se llama el Monte de Sandoval. Y me dedico a la gastronomía. Mi profesión es auxiliar en enfermería y me dedico hoy en día a la agricultura, también aquí a la gastronomía. Actualmente me dedico como autoridad municipal, pero también los quehaceres de la agricultura, de la casa con mi mamá. Mi madre me dejó de 9 años, ella murió. Tenía mis otros 2 hermanos que estaban, pero ellas eran jóvenes y una tía de ellas me llevó a la parroquia. Tengo 10 hermanos, conmigo somos 11. Son 9 varones y somos 2 mujeres. Sí. Soy la número 5 ya en la familia, de mis hermanos. Hasta 5º curso nomás he ido, después le dejé, como aquí no había más cursos, ¿no ve? ¿Qué sería, no? Que no podía seguir estudiando. Antes solo era hasta 5º básico, ¿no? Que ahora ya es hasta 6º, que es todo primaria, ¿no? Nivel primario. Y lo demás, como antes ya era intermedia y media, ya tienes que ir a carreras, que era el único colegio más cercano. Bueno, yo me iba caminando desde aquí hasta Taraya, que me duraba 1 hora. Antes pasábamos clases casi todo el día, salíamos a las 4 de la tarde. Entonces era caminar 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Fui a terminar la secundaria ya. Y todos los días íbamos de aquí en bicicleta. Esas veces no había como ahora el bus que hay, ¿no? Hay un bus escolar. Yo ya salía a bachiller, ¿no? Ya no faltaba mucho, en septiembre, 27 de septiembre del 98. Justo, yo no iba a ir ese día al colegio, no era día de clase, no era domingo. Y vino un compañero donde me dijo que llegó el padrino de promoción. Y yo dejé de hacer lo que estaba haciendo, estaba lavando ropa ese día. Y nos fuimos. Y el camión venía por allá de la iglesia más abajo. Venía. Y él me dice, esperemos, me dice, pero va a tardar, si se había cargado. Y yo le dije, vamos nomás. Y después yo ya no me acuerdo. Cuando yo desperté ya estaba en Tarija y sin pies. Bueno, yo salí bachiller en 2005 y tuve mi hijo, ¿no? Cuando estaba en la promoción.
a mis 17 años. Y ahí ha sido un poco difícil seguir, continuar mis estudios, ¿no? Ir a la universidad, y que era mi sueño, ¿no? Seguir estudiando. Nos casamos muy rápido, entonces a los 17 años, a los 18 tuve a mi hijo. Son cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Que se podría ser, lo único que me quedaba era enfrentar. El mayor de mi hijo va a cumplir 18, la otrita ya tiene 15 cumplidos tiene, y la otrita tiene 9 años. El unito le saca este fin de año, sale promoción y al año sale la otrita. Cuando ya decidí irme a estudiar, resulta que me estoy embarazada. Entonces no me quedaba de otra que he esperado que crezca un poco más mi hija y le dejé con mi madre y me fui a estudiar a Sucre. Yo vendía arriba, él aquí en el mercado de aquí abajo. Teníamos 2 casetas y ahí estábamos, luego ya sacamos un crédito para tener algo esto. Antes era un lote, luego ya hicimos trabajar, pero como esto se va, el dinero vas metiendo en una casa, ya no tienes ganancia, nada se queda ahí. Entonces debíamos al banco y decidí yo irme para España. Haciendo deporte yo conocí al padre y ahí donde empecé de nuevo, ¿no? A estudiar. Y yo ya tenía mi título de bachiller y empecé a hacer la carrera de contabilidad. Antes de irme a estudiar yo trabajaba aquí en la parroquia, en la iglesia, y ahí justo ese año vino un sacerdote, ¿no? Que se llama Víctor Caballero. Le agradezco mucho porque él me ha apoyado y él me dice, si quieres ir a estudiar yo te voy a ayudar. Yo le dije, sí, quiero irme a estudiar. Trabajamos, estuvimos allá 2 años, me embaracé de mi pequeño y me vine a tenerlo aquí. Sí, ya, pero y luego de aquí ya siempre hemos tenido problemas con mi expareja y luego nos llevamos para allá. Sí, y en allí pues ya no había una buena relación con él y nos divorciamos en España. Claro, yo he vivido años, 14 años he vivido con la pareja que tenía, ¿no? Después me he separado porque los problemas venían, ¿no? Así, de siempre, de cualquier cosa empezábamos a tener problemas, de ahí yo decidí, dije, yo me separo hasta aquí nomás. Dije. Iba bien, mientras mi hijita nació el primer, segundo año, iba muy bien la relación. Después ya empezó lo malo. Y al último ya me cansé, yo me puse a pensar, yo dije, ¿por qué? A ver, tendría que sufrir yo. Lo dije, ¿no? Y de ahí he hecho mi corazón duro y yo dije, no, hasta aquí nomás, y hemos tenido un problema un día y al otro día y hasta aquí nomás le dije. Y ya no lo he vuelto a hacer caso más. Los proyectos de cooperación, como por ejemplo el ambicioso Mercados Rurales, han permitido que estas mujeres empiecen un largo camino hacia su empoderamiento. Ahora el reto es consolidar su autonomía económica. Para ello, deberán superar necesariamente las barreras propias y extrañas que impiden su pleno desarrollo. La mujer tiene una doble responsabilidad: defender sus derechos como individuo y administrar la familia. Y hay un tema que es de un estrés total, que es que no tienen tiempo. Naturalmente, digamos, ahí hay que entender como un enfoque de género, ¿no? De que la mujer naturalmente tiene un mayor vínculo con los hijos. Estos roles, en muchos casos producto de una imposición cultural, responden a una estructura patriarcal que impide el desarrollo de una autonomía plena. O yo me enfermo, siempre uno está libre de las enfermedades, ¿no? En cualquier momento uno se puede enfermar o cualquier accidente puede pasar. Esos son los momentos difíciles, más difíciles, digamos. La mujer tiene una doble responsabilidad: defender sus derechos como individuo y administrar la familia. Y hay un tema que es de un estrés total, que es que no tienen tiempo. Naturalmente, digamos, ahí hay que entender como un enfoque de género, ¿no? De que la mujer naturalmente tiene un mayor vínculo con los hijos. Estos roles, en muchos casos producto de una imposición cultural, responden a una estructura patriarcal que impide el desarrollo de una autonomía plena. O yo me enfermo, siempre uno está libre de las enfermedades, ¿no? En cualquier momento uno se puede enfermar o cualquier accidente puede pasar. Esos son los momentos difíciles, más difíciles, digamos. Las mujeres son la mitad o más de la mitad de la humanidad.
Por razones estrictamente biológicas tienen a su cargo la reproducción de la especie y por cuestiones culturales crían a los hijos y administran la familia mientras los hombres trabajan para mantener a esa misma familia. Lo primerito, ella se va antes que yo. Cuando yo me despierto ya no está, a alimentar a sus chanchos. Y bueno, ya llega, desayunamos, nos vamos al colegio, regreso y ella está aquí atendiendo la pensión. Llegamos, almorzamos. Luego ella, eso de las 3 o 4 de la tarde, ya se va a atender allá abajo, a la terminal. En las noches yo me quedo aquí, o sea, en caja, la ayudo en lo que pueda. Y hasta las 11, a las 11 llega a casa y ya le veo y así es. Claro, yo me levanto a las 4 de la mañana, como yo, digamos, hago la limpieza en la alcaldía y hago la limpieza en el mercado. Me voy a limpiar a las 4 de la mañana, a veces hasta las 6, 7 estoy limpiando, ¿no? Después regreso a mi casa, llego, hago el desayuno para mis hijos, los acomodo y se van ellos. Yo también me vuelvo a trabajar, ¿no? Y salgo a 11:30 del mediodía. Hago mi almuerzo y los espero para almorzar, almorzamos y él se queda en mi casa y yo me vuelvo a trabajar. Y en la noche yo llego recién 8, 9 de la noche a mi casa recién retorno. Cuando se habla de la pobreza multidimensional, hay una categoría que aparece que es la pobreza del tiempo de las mujeres, que duermen menos, que tienen menos posibilidad de ocio y que tienen oportunidades mucho más restringidas de participar en otros ámbitos de la vida por el tema de los cuidados. La mujer, por tanto, es el núcleo de la familia desde una perspectiva histórica, lo que implica una enorme responsabilidad no siempre compartida por su par masculino. Cuando la sociedad asigna a las mujeres el rol del cuidado y el rol reproductivo, que además es el cuidado de los ancianos, de los maridos enfermos y de los hijos, obviamente, además de todo lo que ello implica, evidentemente hay una serie de limitaciones que tienen las mujeres, por ejemplo, en su inserción en el mercado laboral. Están pasando clases aquí en Villavés, están pasando de noche. Lo más es que yo no tengo el tiempo. Eso es, no me alcanza el tiempo porque se van ahí a las 7, salen a las 9 y a veces estoy saliendo a las 9, así que no lo tengo el tiempo yo para poder entrar ahí. Ese es el motivo de mí, si no yo hubiera entrado el año pasado, hubiera entrado ya. Por este motivo recibe el tratamiento de minoría y las minorías sufren discriminación. Al final siempre terminas en mujer, rural, indígena, ¿no? Entonces todos se reúnen, todo tipo. Todas las exclusiones y todas las desventajas al final van hacia las mujeres en ámbitos rurales. Es muy difícil conseguir trabajo hoy en día. Aquí en el municipio igual hay trabajo, pero no de enfermería, digamos. Se puede trabajar en otras cosas. Sin embargo, las mujeres en el ámbito rural, digamos, tienen muchas menos ventajas, están mucho más presionadas, los roles están demasiado naturalizados. Y hay un tema que es de un estrés total, que es que no tienen tiempo. La religión considera a los hijos como la base del matrimonio, y en este sentido la mujer asume una realidad no siempre deseada y contrapuesta a sus propios derechos como individuo. Creemos que hay un mandato que tiene mucho que ver con las religiones en general, y en nuestro caso como país, como Bolivia, que heredamos pues toda la visión judeocristiana, donde hay un lugar para la mujer sagrado y donde hay una condición de ser mujer vinculada estrechamente a la maternidad. Cuando la maternidad es una opción y debiera ser una opción, la maternidad tiene que ser elegida. No me esperaba ser mamá tan joven, no sabía cómo criarle, luego ya poco a poco se va día a día y... Bueno, no ha sido planificado mi embarazo, no ha sido un embarazo no deseado, como se dice. Y bueno, pero yo me sentía feliz conmigo. Porque una maternidad no elegida, y te hablo aquí sí como psicóloga, trae muchas complicaciones cuando no ha sido decidida para los hijos e hijas, que se reproducen en diferentes formas simbólicas también de violencia. Cuando llega, digamos, la etapa de la vida y cuando la vida te regala, digamos, los escenarios de paternidad y maternidad, naturalmente, digamos, ahí hay que entender como un enfoque de género, ¿no? De que la mujer naturalmente
tiene un mayor vínculo con los hijos. Se ha jugado mucho con la parte afectiva emotiva. Son las mujeres las que dan el amor, son las mujeres las que pueden cuidar a los hijos, son las mujeres, entonces hay todo un tema también de estereotipos que se han formado y que tienen mucha influencia en la propia formación de las familias, donde parece que la mujer es la única que puede cuidar, querer, dar cuidado y dar protección a los miembros de la familia, cuando no hay tal. Ya tuve mi cuarto hijo, ya vinieron los de Cáritas, que llamamos, no sé qué significado era, pero vinieron ellos, nos llevaban allá, nos llevaban a Camargo. Yo iba como responsable popular de salud, que decían años ahora que les dicen los aleses. Entonces después fui a otros cursos de parteras. Yo sabía todas las planificaciones, pero era mi esposo el que no quería. La sociedad, al poner en las mujeres como esta especie de santidad y vocación, digamos, del cuidado de la familia, está quitando oportunidades de otro lado. Pero no hay facilidades para que las mujeres continúen haciendo su vida estudiantil o profesional, menos ya si estamos hablando del ámbito rural. Y aprendí muchas cosas de verdad con mis hijos. Si no hubieran sido mis hijos, ¿qué me hubiera sido mi vida de mí? Gracias a Dios que mis hijos sí tienen derecho a controlarme, yo también los controlo a ellos. De ambos nos controlamos, ¿no? O yo me enfermo, siempre uno está libre de las enfermedades, ¿no? Cualquier momento uno se puede enfermar o cualquier accidente puede pasar. Esos son los momentos difíciles, más difíciles, digamos. ¿Cómo me voy a separar? ¿Quién me va a dar la plata que yo necesito? ¿Quién me va a mantener? Decía, pero poniéndose al caso no es difícil para una mujer. En lo que sea uno trabaja. En lo que sea, no es pensar, ser profesional bien, no, en lo que sea uno se gana el peso y da a nuestros hijos. Uno mantiene a nuestros hijos dejando de todo. Y eso es lo que hago con mis hijos, ¿no? Como veo temprano salgo, llego de noche, les doy a mis hijos. Que no pueda parecer como una responsabilidad exclusivamente de las mujeres, porque esto además limita su capacidad de inserción laboral, de participación política. Cuando una mujer es líder, cuando asume como autoridad también, en muchas de las oportunidades me decía, ay, vos te dedicas solamente a tus cosas, te olvidas de la familia, de tu hija. Y bueno, llega un momento en que uno no piensa si está bien o está mal, y responde, estalla, saca uno de adentro todo. Y ahí fue, bueno, en palabras muy feas, pienso yo, me matas o te matas incluso, ¿no? Pero llegó el momento en que nuevamente unas amistades me buscaron para postularme como autoridad municipal, y yo creo que eso ha sido la mayor solución a mi problema, ¿no? Porque el estar ahí, pensar en los problemas, en las necesidades de los demás, creo que me ha ayudado a salir de ese problema. Trabajar en una chacra es tan o más duro que hacerlo en una oficina de 9 a 5. Aunque aquí el tiempo parece haberse detenido, las mujeres campesinas son conscientes de que el futuro de su familia depende de ellas. Si bien la mujer ha conseguido avances notables en materia de equidad de género y participación política, social y económica, los indicadores económicos muestran que todavía está alejada de los espacios de decisión y al mismo tiempo se ve forzada a enfrentar el rol histórico asignado a la maternidad como pilar de la familia tradicional. ¿Cómo me voy a separar? ¿Quién me va a dar la plata que yo necesito? ¿Quién me va a mantener? Decía, pero poniéndose al caso no es difícil para una mujer. En lo que sea uno trabaja. Si bien la mujer ha conseguido avances notables en materia de equidad de género y participación política, social y económica, los indicadores económicos muestran que todavía está alejada de los espacios de decisión y al mismo tiempo se ve forzada a enfrentar el rol histórico asignado a la maternidad como pilar de la familia tradicional. ¿Cómo me voy a separar? ¿Quién me va a dar la plata que yo necesito? ¿Quién me va a mantener? Decía, pero poniéndose al caso no es difícil para una mujer. En lo que sea uno trabaja. La igualdad de género es un medio y un fin en sí mismo. Si existe igualdad de género, se lucha efectivamente contra la pobreza, uno de los males endémicos de los países en vías de desarrollo, como Bolivia.
Creo que las obligaciones son muchas mayores, aparte de dedicarse a la casa, a los hijos, a ayudar a los maridos en los terrenos porque están igual sol a sol con ellos, pero veo que el tema agrícola, por ejemplo, no es suficiente para que ellas puedan tener los recursos que necesitan como mujeres, ¿no? Hablando en este caso. La igualdad de género pasa, como hemos visto, por el empoderamiento político, económico y social de la mujer, y ello debe conducir a una mayor autonomía y con ella capacidad de decisión. Esa autonomía debe ser económica, para controlar y disponer de sus propios ingresos, física, para controlar su cuerpo y asumir decisiones trascendentales como una maternidad responsable, y toma de decisiones en el ámbito de la gestión pública. Bueno, entre los diversos grupos con los que hemos trabajado en el marco del proyecto de Mercados Rurales, financiado por la Cooperación Suiza, y con el apoyo de varias instituciones como es ONU Mujeres y como es el Movimiento Gastronómico Boliviano, el MIGA, hemos trabajado en utilizar productos locales en la gastronomía. Entonces, yo creo que una parte estratégica es justamente el de fortalecer capacidades en las mujeres, ¿no? Yo he tenido la experiencia de participar en varios proyectos donde las mujeres estaban realmente, eran líderes, y porque producían mejor mermeladas, porque producían, digamos, con mayor calidad los alimentos, ¿no? O otro tipo, digamos, de actividades, ellas tenían, digamos, una remuneración incluso mayor que el varón. Efectivamente, ¿no? Están, como decíamos, aisladas, ¿no? Entonces, sus espacios donde pueden compartir, donde reciben información, donde ven otras cosas son muy reducidos. Nosotros que trabajamos en ámbitos productivos, hacemos diagnóstico y una buena parte de las actividades las hacen las mujeres, ¿no? Pero todas las actividades que se hacen de desarrollo de capacidades asisten los varones, ¿no? Muchas veces se trata como de fortalecer sus capacidades y ponerlas en contacto con otros agentes productores, con el municipio, con los planes municipales, con los bancos, con los agentes de turismo, para ver cómo se vinculan de una manera, digamos, exitosa estas cadenas productivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente nuestro aporte en términos monetarios ha sido pequeño, pero en términos de un modelo y realmente de resultados y de asistencia técnica, sí ha sido muy importante. No creo que podemos cantar victoria ahora. Hay que darle seguimiento a este proceso, pero se están haciendo pasos importantes hacia adelante. Así, entre los factores que acentúan la pobreza entre las mujeres bolivianas, destaca la falta de ingresos propios por la falta de participación en el mercado y no recibir una remuneración fija. A ello es preciso agregar que la mayor incidencia de pobreza en hogares encabezados por mujeres en Bolivia se debe a que hoy la mujer trabaja más, tiene jornadas laborales extraordinarias sin un salario y al mismo tiempo se ven obligadas a conciliarlo con el trabajo doméstico. Más porque mi madre también nos crió sola, entonces yo decía, ella pudo con 5, entonces yo era 3, entonces eso me empujaba poco a poco. Yo les digo, hijas, nunca es tarde para una mujer, vos puedes trabajar y puedes salir adelante, porque ella les va ahí a la planta, nos va a ayudar ella. Le llevo, le digo así, vamos a aprender, y así se aprende este chiquitito. Y uno cuando es grande uno ya lo sabe, ¿no? Ya lo está aprendiendo. La falta de liderazgo, podría decir, en la toma de decisiones también, más que todo hacen y lo que dicen los maridos, ¿no? Entonces, como que todavía dependen mucho, tanto económicamente como para tomar decisiones dentro de lo que incumbe a su hogar y a su comunidad, más que todo. ¿Usted considera que tiene los mismos derechos que un hombre? Sí, quizás más porque uno es, al menos yo, porque yo soy la que más aporto en la casa, ¿no? A veces la reto y él me dice, me estás alzando con todo, pero entonces te dice, tranquilo, no tome, y si no tienes que hacer, aunque echado estás de aquí, no vais a tomar. Va a continuar con esto. Si es que va a seguir así, mejor váyase donde mis hermanos o mi mamá que se vaya, yo me llevo a mis 3 hermanos allá, como sea le voy a tener, porque esto ya no puede seguir así. Y ahora no me queda solo seguir adelante por mis hijos, sacarlos adelante, para que ellos para que sean mejor que yo, ¿no? Que sean profesionales
y eso sería. Aquí hay que empezar día a día y entonces yo lo que siempre es ahorrar un poquito para tener algo, pero ahora mismo con los gastos no se puede, porque está silencio, tal vez mala temporada, puede ser, y no sé, poco a poco pienso que mejorará todo. Pero en el momento de que también las mujeres se dan cuenta de que pueden ser independientes económicamente, hay cambios. Por eso se sigue trabajando con las mujeres, se sigue hablando del trabajo de empoderamiento, que no es como que tú vas y empoderas, no, es que las mujeres, en otras palabras, se miren en el espejo y se reconozcan como valiosas, que aportan, que son importantes para la comunidad, para la familia, para la sociedad, es decir, que hay un reconocimiento desde ellas mismas. Como mujeres, creo que el reconocernos humanas es lo primero que tenemos que hacer. No tenemos que ser perfectas, ni madres perfectas, ni esposas buenas, ni nada, ¿no? Tenemos que ser nomás seres humanos. No es el sacro oficio, es la humanidad en nosotros, ¿no? Mientras esta situación se mantenga y sea interpretada como un avance en los derechos de equidad de género correspondientes a la mujer, seguiremos todavía inmersos en la compleja vorágine de la discriminación por exceso o por defecto, allá donde la voz continúa dormida.